Ya. Buenas noches, maestra. Me da un gusto volver a saludarla y poder realizar este trabajo colaborativo en relación al Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre las reformas educativas en México y el nuevo modelo educativo. No sé Hola. qué le gustaría compartir. Bueno, pues hola, antes que nada, maestra, pues también mucho gusto, gracias por este webinar. Y pues va dirigido para usted, maestra doctora Verónica Guadalupe. Aquí tenemos unas pequeñas ideas, a ver, ¿qué le parecen sobre todo, no? Con respecto a lo que ha surgido, a los cambios, modelos educativos. Entonces, pues para comenzar vamos a hablar sobre la reforma educativa en México. No sé usted, maestra Leslie, qué piense, pero comentábamos, ¿no? Cada sexenio es lo mismo, o ni siquiera cada sexenio, sino que cada que viene un cambio político se les ocurre una nueva reforma y otra nueva reforma y otra nueva reforma. ¿Y qué sucede? Que hemos estado llenos de reformas, pero la realidad es que la reforma no ha modificado desde fondo, de raíces, este sistema educativo que tenemos. ¿Cómo ve usted este proceso, no? Y viene una nueva reforma y otra reforma, y ahorita estamos a la puerta con otra reforma. Sí, como bien lo comenta maestra, pues ha habido muchas reformas, muchos acuerdos, hacer una escuela más de calidad, incluyente, pero nos seguimos encontrando, en lo personal le hablo de mi centro educativo, donde no contamos con internet, con una herramienta tan básica, con muchos problemas de infraestructura, y en relación a todo lo que hablan de ser incluyente, a tener un progreso tecnológico para ser competitivo ante la globalización y tener una formación humanista, realmente es que no considero que se esté dando, no se está llegando a esa forma de mejora continua. Ujú. De hecho, por ejemplo, aquí decía, ¿no? Nuestro primer punto donde dice, ¿qué se está considerando sobre todo en el planteamiento curricular? Y te dice, progreso tecnológico y globalización. Efectivamente, ¿no? ¿Cuántas escuelas en la realidad tienen internet? Muy pocas. Hablando de escuelas públicas, porque escuelas particulares ese es otro boleto. Viene la parte de la globalización, que también hemos visto ese punto un poquito muy arraigado, donde hay falta de conocimientos de nuestros egresados con respecto a lo que necesitan las empresas. Luego dice la formación humanista, ¿no? Somos un país, somos un país que lamentablemente, como nos mencionan muy constantemente, ¿no? No permitimos que progrese el otro. O sea, realmente somos muy envidiosos. El proceso para mejora como que no existe, ¿no? El decir, ay, es que ¿por qué? En lugar de decir, ¿por qué él va bien y le ayudo? No, 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 él está haciendo algo que no debería. Ese tipo de situaciones. Hay una saturación, como bien lo dice el planteamiento curricular, hay una saturación de contenidos, demasiado el contenido curricular y a veces es paja, ¿no? O sea, en la realidad nada más te piden, bueno, todo y en educación media superior, te piden las competencias, ¿no? Que cumpla ciertas competencias y que debe de generar las competencias y en base a eso tú ya vas a saber si el joven tiene o no el perfil de ingreso o el perfil de egreso. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que sí están consideradas, pero están consideradas de manera genérica. No lo sé. Y sí, en la misma lectura menciona pruebas que se realizaron en PISA y nos habla que alumnos de entre 15 y 16 años no cuentan con los conocimientos necesarios y en la realidad así es. Yo también doy en educación media superior en el área de contabilidad y hay alumnos que no cuentan y no pueden realizar una regla de tres simple y es algo muy complicado donde te dices, o sea, ¿qué está pasando con la educación? ¿No? ¿Cómo llegaron a la educación media superior? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca poder lograr o poder implementar ese andamiaje con los alumnos, pero también hay muchos compañeros que no buscan la interdisciplinariedad
y la transversalidad, que es lo que se busca, ¿no? Que articulemos esa información con lo que se vive actualmente. Entonces, pues sí es un paquete complicado para, como como le digo, como una forma de buscar la calidad, pero bueno, vamos a seguir con el siguiente tema Sí, para darle más avance. en cuanto dice que la escuela como centro del sistema educativo, y viene el primer punto bien importante donde dice exigencias administrativas. ¿En cuántas jornadas no nos ha tocado? Puro papeleo. Y administrativamente la realidad es que no hay nada, o sea, siempre es lo mismo, siempre se llena lo mismo. Efectivamente es mucha la exigencia administrativa y es poco el tema realmente relevante que se le debería de dar, ¿no? O sea, no hay una organización, no hay una comunicación, como que se corta. No sé usted, pero yo al menos en mi escuela, a mí me dicen el orientador es el encargado de hacer un medio de comunicación entre padre de familia y alumno, pero a veces el orientador no hace su trabajo. Entonces, ¿cómo el centro educativo entra dentro de esas familias si no hay una comunicación? En mi caso, las jornadas son estar viendo indicadores y cómo vamos, y realmente los indicadores no reflejan la realidad que vive nuestra educación, porque nos dicen, no puedes reprobar, y entonces simplemente vas maquillando y maquillando la información para que cumpla con los estándares que le está solicitando los superiores, ¿no? El área administrativa. Entonces, ¿qué se puede decir al respecto? Que no podemos llegar a una calidad sin una evaluación, sin una mejora. Claro. En el tercer punto que manejamos aquí dice la formación y desarrollo profesional docentes. Yo creo que es el punto más delicado, porque es el formar, ¿no? O sea, decían, ¿cuántas escuelas normales siguen igual que cuando se crearon? ¿Cuántas modificaciones ha tenido ese proceso de generación de docentes? Muy pocas. ¿Cuánto presupuesto tienen las escuelas normales actualmente? ¿Cómo se le indica a un docente que debe de ser inclusivo y no equitativo? ¿Cómo le explicas esa diferencia? ¿Cómo capacitas a un docente para que pueda darle clases a un niño a la mejor con ceguera media, ¿no? Con se me fue la palabra, a la mejor con Asperger, con etcétera, infinidad de circunstancias que podemos toparnos en un aula. Entonces aquí es un problema general de todos los currículums y todos los modelos. Yo pregunto, ¿en qué escuela siquiera existe un solo libro en braille? Ahí Realmente no, ¿eh? empezamos, ¿no? O sea, realmente no. Entonces, no sé si quiera comentar algo más con respecto a esto del desarrollo profesional docente. Pues yo creo que eso va a depender de cada uno de los docentes. En el CBT, pues muchos son normalistas, y es ahí donde nos damos cuenta que ni siquiera quieren leer, ¿no? La formación que tenemos, tanto usted contadora como en mi caso, porque también tenemos la misma tronco común como tal. Nosotros no hemos, pues leemos, o nos ha tocado leer, ¿no? Muchas leyes, muchas cosas, y Sí. ahorita esta formación que buscamos, que excelencia, ¿no? Saber más. Yo siento que no sé mucho en comparación de la formación normalista, Sí, de un sin normal. embargo, ellos no me reflejan algo que me gustaría ver en alguien que realmente decidió dedicarse a la docencia. Y De hecho, yo bueno, lo he comentado, ¿no? Porque yo decía, yo soy contadora, yo no estudié para docente, me queda claro, pero en mi área sé manejar mis cosas porque trabajé en eso. Creo yo que ahí viene una parte bien importante del docente, que ellos no salen a trabajar. Ellos como docentes se forman en un aula y del aula van a otra aula. ¿A qué? Pues a medio saber. Ese yo creo que es uno de los grandes problemas que tienen los desarrollos de docentes, porque aparte sus prácticas son dentro de escuelas, cuando ellos deberían de tener un mínimo conocimiento de las necesidades que hay afuera como sociedad. Creo yo que ese es el punto ahí medio. sí, compacto, maestra. Vámonos con el siguiente punto, la inclusión y la equidad. Bueno, ya lo habíamos tocado un punto aquí importante. Las escuelas son muy desiguales, son muy exclusivas.
la educación tiene ciertas desventajas, ¿no? Desde que nos dividen en zonas urbanas, rurales, desde que dicen, ¿sabes qué? Esto es en el sur, esto es en el norte. Y yo creo que ha sido genérico. En general, los indígenas, ¿no? No, pues sabes qué, la lengua indígena, y pues si habla, pues ni modo, y métele el español y elimina. Entonces yo creo que es la parte donde también se le ha pegado mucho a los jóvenes en la educación básica. No hay inclusión, equidad un poquito, pero como tal inclusión, yo creo que no existe, a menos que usted me desmienta. No, realmente no. Yo creo que estamos muy lejos de llegar a esa inclusión que realmente, como lo hemos comentado, tanto en lo tecnológico como en lo social, como bueno, en el caso de las diferentes tipos de sexualidad, no hay una inclusión. Realmente está plagado de desigualdades. Los que están cerca de la ciudad pues son los más apoyados, los que tienen los recursos, los que ya saben exigir, pero las personas que se encuentran en lugares, en zonas, ya en el caso de Nopaltepec, que es el último municipio del Estado de México, pues estamos olvidados, ¿no? ¿Por qué? Porque el centro lo que concentra es Toluca, y pues lejos de recibir pues beneficios, ¿no? Ok, pues sí, estamos igual. Y vámonos con el último que dice que es la gobernanza del sistema educativo, donde dice que el principio de autoridad que rige la gobernanza del sistema educativo se encuentra alimentado por valores éticos, jurídicos y políticos que nacen en la escuela y alcanzan los niveles de más alta responsabilidad en dicha estructura. Híjole, yo creo que aquí sí es otro tema muy importante, porque si bien es cierto que un directivo es el dueño y amo de la escuela, también es cierto que vienen órdenes directas de supervisión, así como supervisión a su vez de sus directivos. ¿Qué sucede? ¿Y qué hemos visto en esta materia y en otras, no? El CENTE, que ha sido el sindicato más fuerte que ha tenido como el área magisterial, lejos de apoyar, ha sido un stop a de veras desarrollar a la parte educativa, porque no le interesa, a él lo que le interesa es el bien político y obtener un bien económico, lejos de una modificación a una ley, lejos de un apoyo a un docente, lejos de un apoyo a un alumno. Ese es mi punto de vista en ese punto. Ok, pues yo creo que la gobernanza, pues si bien quiere darle el poder a cada centro educativo para que ellos mismos puedan solventar las necesidades que existen en el sistema educativo, pues es muy difícil porque, como bien lo comenta, pues hay reglas, hay jerarquías donde uno no puede pasar por sobre los supervisores, por solicitar apoyos. Entonces, lo veo complicado respecto a que realmente exista una libertad. Sí, Como tal, pues no. yo creo que sí, estamos muy abiertos en ese tema. Y vienen dos preguntas detonadoras que nos hace la doctora para este webinar y que es con lo que vamos a concluir el webinar, donde dice la primera pregunta: ¿cómo se está aplicando el currículo en los planes y programas de diversos contextos y niveles educativos? Bien, pues ahora hablamos de fases. Hablamos de 6 fases. La fase 1, que es en la educación inicial, cuando no entran a la escuela; la fase 2, que es la educación preescolar; la fase 3, primero y segundo grado de educación primaria; fase 4, tercer y cuarto grado de educación primaria; fase 5, quinto y sexto de primaria; y finalmente la fase 6, primero, segundo, tercer y grado de secundaria. Lo que quieren, entendemos nosotras que están aplicando, es que le quieren dedicar mayor tiempo a un proceso cognitivo, social, para que los estudiantes desarrollen ciertas capacidades específicas. Si un alumno no logra aprender en su fase, tiene la siguiente fase para seguir trabajando. Dice aquí ¿qué ventajas implica su aplicación y desarrollo en el sistema educativo? Se está priorizando un seguimiento para el alumno. Yo creo que esa sería la ventaja. Se está generando una ruta de estudio para que este marco nos brinde un perfil de egreso por fases. Eso lo visualizo yo,
pero no sé si lo estoy visualizando bien o va más allá. No sé si quiere agregar algo, maestra. Pues yo considero que para poder caminar, correr, debemos de empezar a gatear. Y yo creo que, y como bien lo dice, va por fases, ¿no? Yo creo que si todos asumen su responsabilidad desde casa, desde la formación, en las escuelas públicas, con una planeación, con una buena capacitación, una buena evaluación, se pueden lograr grandes cosas, pero si seguimos, como se comentó en un inicio, implementando acuerdos, cambiando, pues no terminamos de adoptar una cosa y ya estamos con otra, e intentamos otra, ¿no? Y algo que no logramos ni siquiera adoptar. Que además Entonces, era algo que comentábamos, perdón que la interrumpa, que comentábamos en la clase con la doctora y que decíamos, viene otra reforma y ¿en cuánto tiempo nos quieren capacitar? En 2 semanas. En 2 semanas es imposible que uno como docente diga, ah, no, sí, pero ahora viene el otro proceso. Ya te dicen, sabes que te voy a capacitar, va a venir esta modificación, No sé usted, pero en mi escuela hay mucho, se me fue la palabra, se rehúsan a actualizarse, o sea, dice el docente, yo llevo 20 años dando la misma materia y llevo 20 años dando los mismos temas y los mismos 20 años mis egresados han salido bien y ya no lo sacas de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa modificación, así hagan miles y miles de reformas, pues no se va a terminar de modificar porque no les interesa, porque la parte que ellos ya manejan o hasta de memoria, ya, hasta ahí se quedaron, ¿eh? Y ya no los mueves y no los mueves. Entonces es mucho desinterés. Más que nada, yo creo que lejos de una ventaja, yo creo que cada reforma ha sido una desventaja a nivel nacional y yo creo que sí, aquí hay que tocarles la campanita a los docentes, ¿no? yo creo Usted, que es usted como yo egoísmo, lo ¿no? sabe, usted como yo lo sabe, allá afuera cualquier trabajo son exámenes constantes. Aquí a los docentes se les quiso hacer un examen y pegaron el grito en el cielo. Entonces, allá afuera, si no funcionas, no sirves, te vas, así de sencillo. Aquí no, aquí resulta que, pues, prácticamente haces historia y aquí sí. No pasa nada, Así es. no pasa nada. Y pues vámonos con la última pregunta. Dice, ¿cuál de los ejes analizados considera se debe reforzar o modificar? ¿Quisieras comentar algo? Pues yo personalmente considero que el currículo y los planes de estudio se deben de modificar, por lo menos en educación media superior, porque debemos de formar a personas, los ciudadanos globales, que cuenten con los conocimientos de tener unas finanzas personales dignas, que puedan no solamente gastar, sino saber equilibrar, invertir, tener una salud, buscar su... Bueno, hay temas que debemos de considerar en diferentes ámbitos para que el alumno se pueda desarrollar integralmente y no solamente en cierto ámbito, ¿no? Entonces, alimentación, finanzas personales, ¿qué otro te podría mencionar? No sé si me pudieras apoyar ahí en ese Pues yo punto. para mí en lo personal, me considero que el eje más importante es el social. Somos seres sociales, somos seres que necesitamos a la sociedad en su conjunto. Si yo mejoro mi entorno, mejoro mi sociedad, mejoro mi comunidad y por lo tanto mejoro mi país. Y como país, repito, es lo que nos hace falta mucho. O sea, lejos de envidiarnos, lejos de decirnos es que por qué tú sí, yo no, lejos de eso, crear una sociedad consciente donde entendamos como sociedad que si mejoramos, mejora nuestro país y no lejos de otra situación, ¿no? Entonces, para mí el eje más importante es trabajar la parte social. ¿Cómo? De la mejor manera, ya sea inclusiva, equitativa, como sea, ¿no? No empezar a etiquetar, ah, es que tú hablas otro idioma, ah, es que tú no tienes la misma ropa, ah, es que no, de eliminar esas etiquetas. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Pues sí, mejor, pues modificando el currículum. Aquí tenemos una situación, estamos hablando de educación básica, que es a donde va a ser la modificación. Yo no he escuchado hasta ahorita nada medio superior, pero supongo que no tarde en salir porque va a conjunto de la mano. Entonces, ahorita sería esperar, esto de las fases es para educación básica. ¿Qué fase me va a pegar a mí en educación media superior, que también está donde yo doy clases? Y claro, en lo personal, pues seguirnos capacitando, seguir trabajando para pues seguir ofreciendo
lo mejor que tenemos a los jóvenes y que lejos de que vengan más y más reformas, pues hacerlos un poquito más analíticos, hacerlos más sociables y hacerlos más responsables con el medio ambiente de nuestro entorno y pues de tal del país. Con eso yo creo que cerraría yo mi participación. Pues sí, efectivamente, crear esa conciencia en los estudiantes, en la realidad es que nosotros no podemos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Como ya se comentó, los docentes que no quieren ser capacitados, por eso ha habido muchas jubilaciones actualmente. Y respecto a los muchachos, pues habrá chicos que podamos nosotros alcanzar y tocar con esas acciones, poder abrirles las puertas a cierto conocimiento, pero el autogestionarse es muy importante, que ellos lo puedan desarrollar, pero ya va de la mano, ¿no? Cada quien va a decidir qué es lo que quiere para su entorno, para su vida, para la sociedad, y esperemos que siempre sea en pro de todos. De todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Me gustó mucho compartir este webinar con usted, maestra. Muchas gracias. Pues También a mí, esperemos que maestra. a la doctora le guste. Si no, esperamos sus comentarios, doctora. Le agradecemos y pues hasta pronto. Hasta pronto, buenas noches.